Hola, muy buenas tardes, espero se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más a su canal El Sazón de Ricky. Hoy vamos a preparar unas riquísimas quesadillas fritas de chicharrón prensado. Es una receta bien fácil y con ingredientes sencillos y muy baratos. Acérquense que les comparto los ingredientes. Vamos a necesitar 1 kilo de masa de maíz, medio kilo de chicharrón prensado, 300 gramos de queso fresco rallado para espolvorear, 1/4 de queso asadero para derretir, sal, 1/4 de crema ácida y las vamos a acompañar con una rica salsita, 5 jitomates, 3 chiles serranos, un diente de ajo y además le vamos a poner algo de verdura, lechuga. Acompáñenme y vamos a preparar estas riquísimas quesadillas fritas de chicharrón prensado. Primeramente vamos a poner un sartén al fuego y le vamos a poner poquito aceite. No tanto, ya que el chicharrón va a soltar también su propia grasa. Y vamos a vaciar ahí el chicharrón prensado. Este tipo de carne también lo conocemos como yescas, no sé ustedes cómo lo conozcan. Y se preguntarán, ¿por qué no lo frío junto con la salsa? Lo que pasa es que al momento de que hagamos las quesadillas en la masa, la salsa se va a salir por los lados y no queremos que se salga el relleno. Por eso es mejor guisarlo por aparte. Lo ponemos en la quesadilla y ya cuando estén fritas les ponemos la salsa. Por ahí el chicharrón va tomando otro color, si se fijan, un poquito más dorado y empieza a soltar poquita espuma. Lo vamos a dejar ya bien poquitito rato porque se empieza a pegar y no queremos. Queremos que se mantenga bien por separado para manipularlo de buena manera. El chicharrón ya está listo. Lo voy a retirar y vamos a proceder a formar las quesadillas. Para proceder a hacer la masa de las quesadillas, vamos a ponerle un poquito de agua también con sal para que quede con sabor la masita. Yo le voy a poner aproximadamente 4 cucharadas de agua y un puñito de sal. Y empezamos a amasar. Miren qué bonita quedó la masa. Ya se integró toda el agua y ya quedó de manera uniforme. Ahora sí vamos a proceder a hacer las quesadillas. Pero antes de empezar con la elaboración de las quesadillas hay que poner el sartén o el disco al fuego para que el aceite se vaya calentando. Bastante aceite para la fritura profunda. Ya está bien caliente el aceite, ahora sí vamos a tomar un poquito de masa. Ustedes tantean el tamaño más o menos que desean que queden sus quesadillas. Tiene que ser una tortilla un poquito gruesa, ya que si está muy delgada al momento de poner el relleno se va a salir y así no nos va a servir. Vamos a poner un poco del chicharrón. No es necesario que pongan demasiado, ya que nada más va a hacer que se llene demasiado y se puede reventar. Con ese es suficiente. Queso. Y vamos a cerrar de esta manera. Posteriormente nos podemos ayudar de un tenedor para darle esta forma de empanada. Y así tal cual la tomamos y la llevamos a freír. Ya cuando ven que está doradito de los lados es hora de voltearla. Apóyense de un utensilio como estos. Ya está bien lista. Miren.
y la vamos a retirar. Que escurra todo el aceite y así sucesivamente con toda la masa. Así va el procedimiento. Miren, ya salieron 2, 4, 5, 6, 7, 8 y yo creo que se van a ajustar otras 2. Entonces en total nos van a salir 10. Vamos con la preparación de la última. Todo el chicharrón. Que eso sí nos sobró bastante, pero eso no importa, lo podemos reutilizar sin problema. Les digo, opcional esta decoración de tipo empanada, si no, no pasa nada. Vamos a retirar esta que ya está, para dejar espacio para esta última. Y listo. Vamos a dejarlas aquí de lado un ratito. Están demasiado calientes. Hay que dejar a que quede una temperatura aceptable. Por lo mientras vamos a asar las cosas para la salsa. Ya está el comal listo para llevar los tomates y los chiles. Es importante hacerles una incisión a los chiles para que no se inflen, no exploten. Ahora los tomates. Y el ajo. Ya están bien listos los tomates, los chiles y el ajo. Voy a retirar. Y los voy a llevar a la licuadora con un poquito de sal para armar nuestra salsa. Ya quedó bien molida la salsa. Con esa textura. Y pues ahora sí ya está todo listo. Vamos a servirnos unas cuantas quesadillas fritas. 1, 2 y 3.
Antes de decorarlas voy a abrir una a ver qué tal quedó por dentro. Miren, ahí está el chicharrón y el quesito. Ahora sí, aquí vamos a poner todos los demás ingredientes, lo que es la lechuga, la crema y el queso. Nuestras manos bien limpias, hay que poner un poco de lechuga. Crema ácida, al gusto. Quesito molido. Y la deliciosa salsa. Todo al gusto. Para terminar, pues unas gotitas de limón. Vamos a probar qué tal quedaron. Están buenísimas. La masa sí quedó con un saborcito bien rico por la salecita que le pusimos. Voy a seguir comiendo. Un gusto que me hayan acompañado nuevamente en su canal El Sazón de Ricky y nos vemos en la próxima receta. Saludos.